Buenas tardes, vamos a comenzar ya. Lo primero, daros la bienvenida a la sede de Background Logia de España, en Madrid. Y bueno, veo algunas caras conocidas y otras nuevas. Hoy es un día un poco extraño, porque solemos hacer estas conferencias los miércoles. En julio no solemos tener actividades, pero bueno, a Luis le venía bien el día y sabiendo que siempre tiene bastantes seguidores que vienen, pues lo hemos hecho en el día de hoy. Como sabéis, un poco las conferencias o actividades que hacemos, pues buscamos temáticas relacionadas con masonería. Algunos de los presentes sois masones y masonas, otros no. Entonces, supongo que por información sí sabréis que la alquimia y la masonería tuvo influencia, sobre todo en el siglo XVIII. Y tenemos alguna simbología, precisamente que viene de aquella época. Alguna está representada aquí, bueno, más arriba. Hay representaciones y en la sala de Ágapes. Y desde luego, hablando con Luis hace, yo creo que un par de meses, pues él planteó el hacer una conferencia sobre todo basado en la interpretación de imágenes simbólicas de alquimia. Esto a los masones nos resulta muy interesante porque es algo que tratamos mucho, las alegorías y los símbolos. Los tenemos reflejados en nuestros templos, en nuestros rituales. Luego os invitaremos después de la conferencia pues, a un pequeño cóctel y podréis visitar otros templos que tenemos en el otro lado del local y podréis ver más situaciones. Entonces, supongo que la mayoría a Luis lo conocéis. Yo le definiría como un buen hombre y mejor amigo, pero obviamente el motivo por el que viene es por su experiencia como alquimista. Es un alquimista de los que yo llamo operativo, de los que trabajan con la alquimia. No es un teórico, aunque también tiene grandes conocimientos. Y es una persona muy capaz y muy competente para transmitir este tipo de conferencias que hace un tema tan tedioso como la alquimia muy entendible. Entonces, le vamos a dar paso, después tendremos un turno de preguntas, que tendréis a su disposición. Venderemos unos libros suyos, el último, La escalera de los sabios, ¿correcto? Y os lo podrá dedicar. Nos quedan pocos números ya, así que aprovechar. Y luego, como os decía, pues os ofreceremos un cóctel pues, para que paséis con nosotros un ratito. Bueno, Javier. Muchas gracias. Bueno, supongo que se oye bien, ¿no? Antes que nada, agradecerte, Javier, pues, esta invitación, ¿no? Y a la Gran Logia por invitarme y a todos vosotros y vosotras. Puedo tutear, ¿no? Si nos molesta, ¿no? La verdad es que es un placer estar aquí. Hace un año, ¿no? Estuvimos y fue fantástico, fue magnífico. Intentaremos que esta vez, ojalá lo sea también, ¿no? Pedir disculpas que siempre empiezo nervioso, por de hecho estoy bastante tembloroso, ¿no? Y esperemos que poco a poco las cosas se vayan tranquilizando y vayamos entrando un poquito en onda, ¿no? Y a ver si podemos conseguir que todo se entienda un poco. Bueno, a mí la verdad es que hablar de alquimia me encanta y a medida que me voy animando, me voy despertando y la cosa empieza a funcionar. Bueno, vamos a empezar sin más dilación. Bueno, la alquimia, una de las cosas que se nos pasó durante muchísimos años, el primer libro de alquimia llegó a nuestras manos cuando teníamos 13 años, ya tenemos 52, pero en serio empezamos a estudiar alquimia a partir de los 31, 32. Y empezamos a leer muchos textos de alquimia para saber qué quería decir eso, y no había quien entendiera nada porque son textos muy complejos. Y una vez descubrimos que la alquimia era una rama de la filosofía, concretamente de una de las partes de la filosofía que se llama filosofía natural, la physis, ¿no? La física. La física era la antigua naturaleza. Y entonces eso nos hizo descubrir muchísimas cosas, porque dejamos de estudiar un poquito el mundo de la alquimia y nos fuimos a estudiar un poco el mundo de la filosofía.
y descubrimos cosas preciosas, ¿no? Y descubrimos que realmente los verdaderos alquimistas, los que escribían libros de alquimia de verdad, los llamados adeptos, es decir, los que han conseguido, que viene del latín adeptos, los que han conseguido, eran filósofos. Y descubrimos que esos filósofos adeptos, cuando iniciaban sus libros, pues hacían alabanzas al Creador. O sea, hablaban de ética, hablaban de ser caritativo, de ayudar a los demás, de ser puro de corazón, de ser puro de espíritu, de entregarse a los demás. Entonces, claro, esto con la visión de un alquimista trabajando en un laboratorio, ¿qué tiene que ver? ¿O qué tiene que ver la pureza de corazón trabajando en un laboratorio, ¿no? Y de esas cosas, pues hablaremos también, ¿no? Y hablaban también de la concepción que ellos tenían del universo, de la concepción de Dios, cómo concebían ellos a Dios. Claro, entraban de lleno en la filosofía, ¿no? Las lecturas nuestras, por ejemplo, siempre íbamos al cacharreo, me explico, ¿no? Al cacharreo, manipuleo, trabajamos con Rocío, pues venga, vamos a manejar Rocío, estas cosas, ¿no? Y esto se nos escapó. Y cuando empezamos a estudiar un poquito de filosofía, y un poquito a los estoicos, y un poquito a Pitágoras también, entonces, redescubrimos un mundo nuevo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de filosofía. Esta lámina es, no sabemos si es un encargo que un famoso poeta alemán le hizo a Alberto Durero o fue un regalo que Alberto Durero le hizo a ese poeta alemán. Este es un grabado en madera de Alberto Durero. ¿Veis aquí la firma? Alberto Durero. Así firmaba él los cuadros. Es un grabado en madera que le hace a Konrad Celtis y se lo entrega en el año 1502. ¿Quién era Konrad Celtis? Konrad Celtis es un poeta, es un renacentista, es un filósofo, tiene conexiones muy directas con la escuela neoplatónica florentina, y en el año 1502, él era profesor universitario. En el año 1502, en su universidad, crea lo que llama Colegio de Poetas y Matemáticos. Y va a ser la antesala de un centro humanista de primer orden en Alemania. Durero tenía unas fuertes conexiones con este señor y con esa escuela, y allí pues se enseñaba, como decía él, el Colegio de Poetas y de Matemáticos, Colegio de Poetas. Claro, si analizamos lo que es la poesía, veremos que ahí en la poesía, por ejemplo, están el trivium, ¿no?, de las artes liberales, ¿no? La gramática, la dialéctica y la retórica, porque para ser poeta hay que saber escribir bien, hay que saber concebir bien las ideas, y a la hora de hablarla o expresarla tiene que ser armónica. Y cuando él habla de matemática, está refiriendo a la palabra matema, es decir, a la palabra conocimiento, y a la palabra en definitiva matemáticas. Es decir, estaba también en el quadrivium, pues hablando de aritmética, de geometría, la música, que no deja de ser también, incluso matemática, incluso la antigua astrología, que funcionaba también matemáticamente. Por tanto, era un centro de filosofía muy importante. Al señor Konrad Celtis le encantaban las imágenes. ¿Por qué? Porque en las imágenes se puede guardar una cantidad de información extraordinaria. Y al mismo tiempo funciona como técnica mnemotécnica. Nosotros no soñamos con palabras, soñamos con imágenes, y las imágenes nos asocian ideas, y ahí podemos descubrir muchas cosas a través de la imagen. Vamos a estudiar un poco lo que vemos aquí. Esta señora que vemos aquí es Sofía, ¿verdad? ¿Y Sofía quién era? La reina, la diosa de la sabiduría, antigua diosa griega de la sabiduría. En definitiva, es la filosofía. Aquí el amigo Durero, fijaros que ha dividido la palabra Sofía y la palabra filo. Filo significa amor a, enamorado de, y Sofía es la sabiduría. Por tanto, un filósofo es un enamorado de la sabiduría. Ayer me hicieron una interpretación que me encantó, porque me dijeron, hablando del tema, me dicen, ¿te has planteado la interpretación al revés? ¿A qué te refieres? Sofía
el conocimiento y amor detrás. La sabiduría o el conocimiento está en el amor. Cambia mucho la cosa, ¿verdad? Es decir, el amor de verdad, el amor desinteresado, el amor que nos eleva frecuencialmente, es un amor que despierta, que hace despertar. Una concepción totalmente diferente. Atributos de Sofía: la corona, el cetro. Hace poco Felipe VI salió en la televisión cómo tenía la corona, ¿verdad?, y el cetro. Son atributos de poder, de realeza. ¿Dónde tiene el poder Sofía? En la sabiduría, en el conocimiento. El que tiene la información, dice el proverbio, tiene el poder. Sofía sentada en su silla, y su silla se llama cátedra. La cátedra, la silla en catalán es cadira, tiene relación con la cadera. Nosotros nos sentamos en las posaderas, ¿verdad? Por eso, la silla del obispo, donde se sienta él, está relacionado con su casa, que es la catedral. Él se sienta, el obispo, en una silla que se llama cátedra, y va a impartir su conocimiento a los fieles. Lo mismo pasa con el catedrático, que imparte su clase magistral a sus alumnos. Más cosas que podemos ver. Aquí tenemos un obelisco. El obelisco, de las interpretaciones que tiene simbólicas en simbología, es que es la representación de un rayo de luz, de un rayo de sol. Eso en alquimia tiene una importancia capital, y luego hablaremos un poco de esto, ¿no? Me viene a la imagen ahora mismo un libro del siglo XV, El sueño de Polifilo, ¿os suena? El libro más hermoso del Renacimiento. Una de las imágenes que tiene es un obelisco que atraviesa un elefante. Y quiere decir el elefante, la materia grosera, densa, atravesada por la luz. Qué curioso, ¿no? Luz y materia. Luego hablamos de esa relación entre luz y materia, ¿no? Aquí tenemos la letra Z, la letra Phi, y aquí las iniciales de las 7 artes liberales. Más cosas. ¿Qué dice aquí? Dice: Sofía me llamaron los griegos, sapiencia me llamaron los romanos, los egipcios y los caldeos me encontraron, los griegos me escribieron, los latinos me transmitieron, y ahora barrio para casa, y dice, y los alemanes lo ampliamos, lo hicimos más grande. Fijaros aquí, ¿no? Lo importante es que los antiguos egipcios y caldeos fueron los padres de la filosofía, lo cual nos lleva a muchos años atrás. Se considera en Occidente que el padre de la filosofía es Pitágoras, y hablamos del siglo VI. Pero el amigo Pitágoras no solo estudió en su tierra, sino que se fue 20 o 22 años a Egipto. Estuvo, me parece, si no recuerdo mal, en una casta con sacerdotes de Tebas. No lo aceptaron al principio, tuvo que ya de mayor pasar por la circuncisión, es decir, hablando en plata, cortarse el frenillo, ¿no? Se llama, para poder ser admitido en esta casta sacerdotal. Imaginaos lo que llegó a aprender allí, pero es que luego el rey Cambises de Persia invadió Egipto y se llevó a Pitágoras, y estuvo también allí el señor Pitágoras en Persia aprendiendo zoroastrismo, ¿no? El mazdeísmo, cultura del dios solar, ¿no? El mundo caldeo e incluso hasta el mundo hebreo, ¿no? Es decir, el hombre cuando llega a su tierra era un fenómeno, es así de claro. ¿Qué más os puedo decir? Vamos a lo de abajo. Dice: lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra, lo que hay en el agua, lo que hay en el aire, lo que hay en todas las cosas, lo que el Dios ígneo envía
a todo el orbe, yo, Sofía, lo llevo en mi pecho. Yo tengo ese conocimiento. Fijaros que utiliza Dios ígneo, como si Dios fuera un puro fuego, de que nos lleva a las tradiciones, pues de que efectivamente Dios es una especie de potencia, una especie de dinamismo universal, una especie de fuego, y dice que envía a todo el orbe. Es un fuego, un dinamismo, una fuerza que envía a todo el planeta. Dice lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que hay en el aire y el agua, lo que hay en todos los sitios, en todas las cosas, desde el universo hasta en cada uno de nosotros, hasta en esta silla, la chispa de Dios en cada uno de nosotros, lo que los antiguos estoicos llamaban logoi spermaticoi, es decir, el esperma del logos. Si además sabemos que antiguamente se llamaba al elemento fuego, se le llamaba cielo, se está refiriendo también aquí a los 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra. ¿Y por qué se llamaba fuego al cielo o cielo al fuego? Porque ese fuego emanado de Dios está en el aire, está en el cielo, está arriba, y ahí es donde hay que aprender a atraparlo. Más cosas relacionadas con lo que hemos leído arriba. Aquí tenemos a Ptolomeo, sacerdote egipcio, siglo II después de Cristo, máximo exponente en esa época de la astrología y de la matemática, de la astrología sagrada y de la matemática sagrada. Se le considera el autor del Almagesto, una palabra que deriva del árabe al-majesti. Acordaros de la raíz mac, que luego hablamos de la raíz mac. Al-majesti significa el más grande, el tratado de conocimiento más grande conocido hasta entonces. 13 volúmenes, relacionados fundamentalmente con astrología. Ahí estaban los solsticios, los equinoccios, la luna llena, en fin, todo lo que se sabía hasta la época, incluso hasta que la Tierra era redonda, estaba ahí. Hay fallos, sí, pocos en comparación a la cantidad de conocimiento que hay, teniendo en cuenta que no tenían grandes instrumentos de medición como los que tenemos nosotros hoy. ¿Qué tenemos aquí? Platón, ¿veis? Platón, el griego. El amigo Platón, ya sabéis sus obras, Timeo, etcétera, etcétera, ¿qué hace? Recoge esa sabiduría anterior, heredada, de ahí de esos antiguos filósofos anteriores a él, heredada a su vez de los antiguos egipcios y caldeos, y lo que hace es escribirla también, ¿no? Y transmitirla a los demás. Cicerón y Virgilio, los latinos, le van a dar una forma poética a esa sabiduría, a esa filosofía. Y aquí tenemos a Alberto el Grande, ¿no? Alberto, el alemán, el escolástico. Claro, como es alemán, pues si ellos son alemanes, pues claro, tienen que sacar barrer para su casa, ¿verdad? Más cosas que vemos aquí. Fijaros, lo que yo os estoy comentando ahora está en una imagen. Y podemos estar 20 minutos tranquilamente hablando de esta imagen, ¿no? ¿Qué más vemos? Niñez, juventud, madurez y vejez. Las 4 edades de las personas, las 4 edades del hombre, que se corresponden con las 4 etapas primaverales que están simbolizadas por los diferentes motivos vegetales. Tengo ni idea de qué plantas son esas, pero sí que sé que tengo uvas en mi jardín y que estas en septiembre aparecen, lógicamente ya en el otoño. Por tanto está hablando de las 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué es lo que dice aquí? Eurus, Céfiro, Auster, Bóreas. ¿Qué debe ser esto? Los vientos, los anemoi griegos, los ventis romanos. ¿Por qué era importante para ellos esto? Porque conocían las diferentes etapas del año, las diferentes estaciones, según llegaran estos vientos o no. Y sabían cómo ubicarse también, una de las maneras de ubicarse en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del Bóreas, nos lleva a las auroras boreales, ¿no? Que las tenemos arriba. Cuando llegaban esos vientos fresquitos, ¿no? Decían que estaba llegando el invierno. Cuando llegaban los vientos del sur,
abajo para arriba, ellos sabían, eran vientos húmedos, sabían que llegaban las tormentas, o sea, se anunciaba el otoño. Cuando llegaba el céfiro, eran los suaves y templaditos aires anunciadores de la primavera y de la llegada del rocío. Y cuando llegaba el euro, que era el viento del este, el céfiro venía del oeste, cuando llegaba el euro era un viento seco, cálido, es decir, anunciador de, si es seco y cálido, anuncia el verano. Ignis, aire, tierra, agua, los 4 elementos, ¿no? ¿Cómo entendían los antiguos los 4 elementos? De 2 formas, tanto de una manera macroscópica como de una manera microscópica. Vamos a lo de ahora, a lo de abajo. Todas las cosas, para los alquimistas, están formadas de 4 elementos. Cuando cogían una planta y la quemaban, por ejemplo, sabían que salía aire, un aire húmedo, con agua, que esa planta se convertía en una tierra, y cuando limpiaban esa tierra sacaban unas sales, unos aceites esenciales, y ahí dentro, decían, estaba la fuerza, la vitalidad de la planta, estaba el fuego de la planta, el neuma de la planta, el hálito vital de Dios, incluido en esa planta. Eso es cómo están los 4 elementos, según ellos, en el mundo terrestre. En el mundo celeste, ellos dicen que la emanación de Dios, ese Dios ígneo, ese verbo, como dice San Juan, esa luz, que dice el Evangelio de San Juan, esa expansión de Dios, a medida que se aleja de su centro emisor, se va densificando y primero se convierte en aire, ese fuego se densifica y se convierte en aire. Cuando se aleja de su fuente, se convierte en agua. O sea, van los átomos vibrando menos, todo se va enfriando más y va densificándose hasta convertirse al final en el elemento tierra, es decir, en los elementos sólidos. ¿Qué más tenemos aquí? Colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. ¿Esto qué es? Los humores, los temperamentos, los caracteres de las personas. Es curioso que esto fue en principio creado por Hipócrates, siglo V a.C., y se mantuvo esa teoría hasta el siglo XIX, es decir, hasta mediados del XIX. Fijaros, durante 2500 años la teoría de los humores se mantiene en vigencia. Cuando una persona tiene los humores en equilibrio, decían los antiguos, está en neucrasis. El tío está sano y está bien y está perfecto y está como una rosa. Cuando sus humores están alterados, está en discrasis, es decir, algo que distorsiona, no está bien. Si alguien tiene un exceso de sangre, está sanguíneo. ¿Qué comportamiento es el típico de los sanguíneos? El comportamiento nervioso, el comportamiento impulsivo, el comportamiento de cambio así un poquito de estados de ánimo. ¿Qué comportamiento tiene el flemático? Pues ese que se lo echa todo para atrás, ¿no? Es decir, me importa 3 pepinos, voy haciendo, que digan lo que les dé la gana, tío frío, ¿no? El colérico, ¿qué voy a explicar? Del colérico, es el que le gusta mandar, el que siempre tiene razón, no sé, en fin, ¿no? El que pierde el control con facilidad. Y luego tenemos al melancólico. El melancólico es más bien propenso a la tristeza, pero tampoco se trata de una tristeza, de sentirse triste, sino porque hay 2 tipos de melancolía, decían los antiguos, sobre todo Masío Ficino, ¿no? Decía que estaba la melancolía negativa, es decir, el estado depresivo en sí, que es una enfermedad, pero también decía que la melancolía, cuando lo que buscaba era la realización, cuando buscaba es decir, ese estado de desasosiego, ¿no? Desasosiego, esa aflicción del espíritu, y cuando eso se dedicaba a la búsqueda del ser interior, a la búsqueda de la perfección, de la realización, ellos lo consideraban que eso era positivo y además que participaba de la genialidad del artista. Qué famoso grabado tiene Durero, que todo el mundo conoce. La melancolía. Melancolía, de melas, negro, y colé, bilis, bilis negra. Cada uno de los estados de ánimo, por así decirlo, todos tenemos en mayor o menor medida siempre, o estamos sanguíneos o coléricos, es decir, pero en cada una de las personas se manifiesta un carácter más que en otros, ¿no? El ángel, estoy convencido que el ángel que hay en ese grabado de la melancolía es él, y está manifestando su estado, ¿no? En el cual se encuentra, ¿no? La verdad es que puse para pasarla, y la quité en el hotel, porque hubiéramos estado otros 20 minutos hablando del famoso grabado de Durero, ¿no? Ese cuadrado mágico, ¿no? ¿Lo conocéis?
que suma 34 y bueno, es una pasada, ¿no? Es un cuadro que es una pasada, y sobre todo porque manifiesta ese estado de melancolía en cuanto a afán de superarse, en cuanto a genio creador, ¿no? Alberto Durero, ¿sabéis una curiosidad de Alberto Durero? Es el padre de la protección de los derechos intelectuales, porque resulta que Alberto Durero se hizo tan famoso que le copiaban cuadros, pero a diestro y siniestro, y entonces en los mercados se vendían cuadros con la firma de Alberto Durero y no eran suyos. Entonces él se fue a Nuremberg a quejarse y dice, oiga, que el mercado está lleno de cuadros míos que yo no he hecho. Y entonces Nuremberg sacó un edicto diciendo, mire, toda la gente podrá copiar los cuadros de Alberto Durero, pero lo que no podrán copiar será esto. ¿A qué os suena? Alberto Durero era un tío muy desaprendido, era un humanista impresionante, cambiaba cuadros por libros de filosofía. Bueno, la mujer llevaba las cuentas, no le salían las cuentas a la mujer, y siempre había ahí una discordia, ¿no? entre las cuentas y su afán por aprender y su afán por saber, ¿no? Bueno, no sé qué más deciros de aquí, seguro que me dejo cosas, ¿no? Pero sí, claro. ¿Cuántos libros hay? 1, 2 y 3. ¿En cuántas partes se divide la filosofía? En 3. Si nos atenemos a los estoicos y a Pitágoras, las 3 partes son la lógica, o el estudio del logos, de Dios, la ética, el estudio de uno mismo, de la personalidad, y la física, o el estudio de la physis, es decir, el estudio de la naturaleza. La búsqueda de los secretos de la naturaleza. Y ahí es donde entra el alquimista, en la búsqueda y manifestación de los secretos de la naturaleza. Platón le dio el mismo significado, pero le cambió los nombres y dijo que la filosofía se dividía en 3. La racional, lógica, razón, es lo mismo. La natural, que es la física, la de la naturaleza, y la moral, que es la ética. Por tanto, Platón lo único que hizo fue trasladar lo mismo, solo que le cambió los nombres. No sé el tiempo que llevamos, fijaros, y podríamos hablar mucho más de cada uno de los estados, de los temperamentos, los colores, por ejemplo, ¿no? El color de la melancolía, ¿cuál es? Es el negro. El color de la flema es el blanco. La flema es los mocos, la saliva, ¿eh? El color del sanguíneo, evidentemente, es la sangre, ¿no? Por tanto, es el color rojo. El color de la melancolía es el negro porque es la bilis negra que segrega el bazo. Y el del colérico es la bilis amarilla que se segrega del hígado, cuando vomitamos ya por última vez, ¿verdad? Fijaros los colores: negro, blanco, amarillo y rojo, que curiosamente son los 4 colores principales que se le manifiestan al alquimista que busca la piedra filosofal y la encuentra. Esos son los 4 colores fundamentales. Fijaros, es una imagen y refleja una cantidad de información bastante notoria, ¿no? Algo un poquito más conocido: Reyes Magos. 6 de enero celebramos la fiesta de la Epifanía. Epifanía quiere decir manifestación. ¿Manifestación de qué? La encarnación de Dios. Encarnación de Dios. Dios se vuelve carne, ¿vale? La materia, el espíritu, el verbo de Dios se hace carne. El espíritu se densifica y se convierte en materia. Pero el color encarnado, ¿qué color es? Es color rojo, que es el color de la piedra filosofal. El espíritu se manifiesta en algo rojo. Qué curioso. Los 3 reyes, ¿qué colores tenían? Negro, blanco y rojo. Melchor siempre suele representarse como el más viejo, suele estar representado en el arte del agachado. Esto es Durero también, ¿eh? La adoración de los Reyes Magos de Durero. Ofrece oro al niño.
Gaspar, el que le sigue en menos edad, es el del pelo rojo, y este le ofrece incienso al niño. Baltasar, el jovencito Baltasar negrito, le ofrece mirra. ¿Qué relación puede tener esto con la alquimia? Los colores está claro. Hemos hablado antes, negro, blanco y rojo, que son los tres colores fundamentales en el mundo de la alquimia. Aunque entre el blanco y el rojo aparezca ese color citrino que hemos dicho antes cuando hablábamos de los temperamentos. Oro, incienso y mirra. Las propiedades de la piedra filosofal, ya hemos hablado, tampoco se trata de ir repitiendo lo que hemos dicho a lo mejor en alguna otra conferencia, son tres: riqueza, salud, larga vida, no caer enfermo, y conocimiento. Muy bien, el oro, ¿a qué simboliza? A la riqueza. El incienso simboliza el conocimiento. ¿Por qué? Porque es típico de los templos desde, épocas. Cada templo, un lugar como este, en los ritos ancestrales se utilizaba el incienso, de alguna manera ayudaba a la contemplación y se asocia en ese sentido al conocimiento. Y la mirra a la salud. ¿Por qué? La mirra es una resina que sale de un arbusto que se llama mirra y desde muy antiguo era notoria su importancia en cuanto a planta aromática, era una gran medicina y los egipcios decían, bueno, a la hora de embalsamar vamos a poner mirra ahí para que se lleve esa medicina. Y luego se asoció incluso a la inmortalidad, porque ya sabéis que las momias parece que como que si tuvieran vidas, ¿no? Como si tuvieran ahí esos cientos y miles de años, ¿no? Más cosas de los Reyes Magos. Vienen a adorar a Jesús. Hay personas con conocimiento de Cábala, hay muchísimo, bueno, no tengo ni idea, ya lo digo de Cábala, ¿no? Yeshua. Yeshua significa el Salvador. Fijaros que también en la Biblia se le llama piedra salvadora, a Yeshua, piedra redentora. Se utiliza la palabra piedra, ¿eh? Podemos relacionarlo con piedra filosofal. María, la madre. María. Qué curioso que tenga raíz mar. ¿Qué tiene que ver María con el mar? Parece que en principio nada. Pero María es Miriam. Miriam. Y en hebreo, si no me equivoco, ya he leído por ahí, mir es una palabra que está relacionada con la luz y yam es el mar. Luz y mar. Si vamos a la letanía de María, la llama Stella Maris. Estrella de mar. Pero no la estrellita de mar. Estrella, ¿a qué se refiere? Cuando los antiguos hablan del mar de los sabios y se refieren al aire. El mar de los sabios, para los alquimistas y los filósofos, es el aire. Por tanto, estamos hablando de una luz en el aire. Es lo que buscan los alquimistas. Una luz, la luz de las estrellas, la Stella Maris, esa estrella, esa luz de las estrellas que está en el aire, es la que los alquimistas pretenden. Y luego, pues aquí tenemos al famoso que algunos dicen cometa y no sé qué, la estrella. Qué curioso que los alquimistas, cuando están trabajando en su laboratorio, lo que pretenden es llegar a la estrella. Ellos tienen que ver una estrella blanca en su matraz, que se manifiesta después del color negro. Dicen los textos, sigue a la estrella. Primero encuéntrala, y cuando la encuentres, síguela, y llegarás al embrión de la piedra filosofal, es decir, al niño pequeño, a Jesús, a la primera manifestación. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, fijaros bueno, es de un cabalista, evidentemente, ¿no? La cábala mineral. Fijaros, no voy a explicar mucho esta lámina, pero aquí dice Fodina. Fodina significa mina. Mina significa cavar, hacer un hoyo, hacer un puente, buscar debajo de la tierra. Significa mina de plata también.
que para los alquimistas es muy importante la expresión plata viva, una mina de plata viva. La mina, claro, nosotros cuando escuchamos la palabra mina nos viene como si estuviéramos hablando de una mina de plomo, una mina de oro, ¿no? Una mina de un metal, pero una mina también es una mina de agua. Y es que es más, o sea, por definición, mina es el lugar de donde brota o emana algo, lugar de donde brota o emana algo. Y fijaros lo que dice, la mina está ahí debajo. Y ahí dice Mercurio. La mina de nuestro Mercurio está ahí debajo. Mercurio. Fijaros. Mercure, en francés. Mer es mar. Y el verbo curer significa sanar y lavar. Agua salada que lava, agua salada que sana. Mar. Un agua salada, un mar. Volvemos a María. Mar de los sabios. En el mar de los sabios hay algo que sana y algo que limpia. Lo utilizan los antiguos alquimistas para elaborar lo que ellos llaman disolvente universal. Después hablamos del disolvente universal. Fijaros, ¿no? Hay un fuego aquí en la tierra, han arrancado una planta, de la planta cae como unos vapores o alguna cosa que se recoge y se va a poner aquí a calentar. Y aquí que tenéis una estrella, que es la estrella de la que estábamos hablando antes. Pájaros negros. Siempre que salen pájaros negros en alquimia quiere decir putrefacción. Antes de que aparezca lo blanco, la estrella, la materia tiene que pasar por una putrefacción, tiene que pasar por el negro. La importancia de estos alientos que se ven aquí, que están muy relacionados con la mina. Explicar esto más claramente sería revelar uno de los grandes secretos de la alquimia. Dice la mina de nuestro Mercurio, nuestro salitre, dice, no es el vulgar, es el salitre de los filósofos. Ellos buscan una sal, pero no es una sal vulgar, no es un salitre vulgar, es el salitre de los filósofos. ¿Dónde está ese salitre? En el mar de los sabios. Nuestro vitriolo póntico no es el vulgar, es nuestro vitriolo filosófico, dice. Vitriolo, vidrio oleoso, algo aceitoso. El salitre de los antiguos filósofos es aceitoso, vidrio oleoso. Nuestro armoníaco, dice, no dice amoníaco, le pone una R por armonía, armoníaco, dice, no es el vulgar, es nuestro armoníaco. Esto tiene relación con este señor aquí enseñando la chorrilla, ¿no? De alguna manera, porque aquí dice acuático, agua, ¿no? Os puedo garantizar que cuando se recoge rocío y lo guardas y lo dejas pudrir, hace un pestazo a clavaguera y amoníaco impresionante. ¿Quién conoce esto? Botticelli, la Venus de Botticelli. ¿Le damos caña o no? Desde un punto de vista alquímico. Muy bien, la Venus de Botticelli. Vamos a empezar por aquí. ¿Sabéis quién es este personaje? Yo pensaba al principio que era un ángel y tal. ¿Qué va? ¿Qué va? Este es el céfiro. El céfiro es el viento del oeste que trae el rocío, ¿no? Es que es alado y como bufa, ¿no? El amigo Céfiro se enamora de una ninfa, la ninfa Flora, latina, la ninfa Chloris, griega. Flora. La verdad es que Céfiro la rapta, porque se enamora de ella y se la lleva, ¿no? Y son más felices que, bueno, ahí veis, ¿no? Las dos ahí. Y el Céfiro le da el imperio de las flores, ¿no? Y como Flora está tan contenta, pues allí donde va con su amigo Céfiro no hace nada más que tirar flores. Porque es también anunciadora de la primavera. Había en la antigüedad, ¿no? En Roma, las fiestas de Floralia, que se celebraban entre finales de abril y principios de mayo. Bien, están soplando para que llegue este hermoso personaje femenino, la Venus, ¿no? La Venus, que es la antigua Afrodita, la diosa de la belleza, de la fertilidad. Es justo la representación de la primavera. La primavera es la estación bella, es la estación de la fertilidad, de la regeneración,
porque el reino vegetal, tras el invierno estático, ¿no? Aparece la primavera y todo vuelve otra vez a renacer, ¿no? Este personaje que tenemos aquí es una de las horas. Las horas eran divinidades de la naturaleza que representaban a las estaciones primaverales y al clima típico de cada una de estas estaciones primaverales. Al principio, los antiguos griegos solo definieron dos: Talos y Carpo. Talos correspondía a la primavera y anunciaba la llegada del rocío, y Carpo era la del otoño, que anunciaba la llegada de las lluvias. ¿Esta quién es? ¿Talos o Carpo? ¿Esta qué anuncia? Anuncia la primavera, ¿verdad? El arte la representa siempre como personas bellas, así ya sabéis que antiguamente pues hacía un poquito de culete, ¿no? También sus atributos son las flores, como podéis ver, y la vegetación, ¿no? Está justo siempre rodeada de vegetación, ¿no? Llega la primavera, pero no solo llega la primavera, y aquí está el secreto del cuadro. Hay que taparla porque va desnuda, no se puede manifestar de una manera tan a lo bestia, ¿no? Viene sobre una concha. Las conchas siempre han sido los vasos del agua bendita. Vamos a las iglesias y vemos las benditeras, ¿verdad? Se hacen los bautizos. O antiguamente se bautizaba a la gente con conchas. Es una representación del recipiente del agua bendita. Si buscamos en la Biblia básicamente cuál es el agua bendita, encontraremos que es el rocío. ¿Por qué? Porque las conchas, fijaros, primero son recipientes y en segundo lugar, desde un punto único, empiezan a manifestarse como rayos. El símbolo del triángulo es el símbolo del fuego por excelencia, el símbolo de la emanación de Dios. Siempre se ha dibujado así, hasta en los más antiguos egipcios, cuando está el triángulo, quiere decir la emanación de Dios. El triángulo que vemos a lo mejor en el mundo masónico, ¿no? Donde dentro tiene un ojo, ¿no? El ojo simboliza a Dios y el triángulo simboliza su emanación. Fijaros, ¿no? Aquí al revés se ve más, ¿no? Pero fijaros, desde un punto único, ¿veis todas estas radiaciones que hay? Esto significa ese Dios que emana, ¿no? Y otra cosa que descubrimos, pues la verdad que hace muy poco tiempo. Podemos ver los cuatro elementos aquí. ¿Este qué elemento sería? El elemento aire, ¿verdad? ¿Este? Agua. ¿Este? Tierra. Aire, agua, tierra. ¿Y dónde está el fuego? ¿Dónde pintó el fuego? En el pelo de Venus. En el pelo de Venus. Fijaros. Mira. Fijaros. Aquí pintó el fuego. Luego realmente no solo llega la primavera, lo que está llegando es la fuerza. Los antiguos alquimistas recogen el rocío en primavera fundamentalmente porque dicen que está cargado de espíritus astrales, porque la fuerza de Dios se manifiesta especialmente en el aire de las noches de luna llena primaverales. Entrar aquí sería volver a repasar algunas conferencias pasadas y no lo acabaríamos nunca. No sé si la idea se ha recogido o no. ¿Sí? A que vamos a un museo y vemos el cuadro y decimos qué bonito y nos vamos, ¿verdad? Y ahora, aquí cuando veamos esto veremos otras cosas. Galahad. Vamos a hablar un poco del Grial. El Grial desde el punto de vista de la concepción alquímica del Grial. El Grial, de acuerdo con las películas que hemos visto, ¿no? Es el cáliz que recogió la sangre de Cristo, al principio era un vaso, se dice que era una escudilla también, ¿verdad? Con unos poderes bonitos, ¿no? De que si bebías de ahí, hemos visto la película esta, ¿no? Las de Indiana Jones o toda esta gente, ¿no? Y bueno, ese poder que da, ¿no? De la eterna juventud, etcétera, etcétera, ¿no? Chrétien de Troyes, a finales del siglo XII, empieza, basándose en leyendas celtas, empieza a escribir versos. Venga, pim pam,
el tío es un genio, escribió 9000 versos y no terminó. Y empezó a explicar aquí una película que ni él mismo sabía, iba escribiendo, ¿no? Y toda esa historia de los caballeros, ¿no? De los caballeros que van a buscar pues ese grial, ¿no? Que al final solo encuentran 3, ¿no? A lo largo de todas las tradiciones, ¿no? Porque bueno, es que escritores posteriores empezaron a escribir también, como Robert de Borón y otros tantos, ¿no? Empiezan a escribir sobre el grial, ¿no? Eschenbach, a principios del siglo XIII, define de una manera muy clara el grial y dice que es una piedra. Dice es una piedra de muy puro origen. Y la llama lapis exilis. Lapis en latín quiere decir piedra, y exilis quiere decir sencillo, humilde, pero también que regocija. Una piedra sencilla, una piedra humilde, pero que regocija. Y dice también, ¿no? en su tradición, ¿no? A la hora de escribir, dice que esa piedra cayó de la frente de Lucifer, una batalla con los ángeles, ¿no? Sabéis la batalla que se cuenta, ¿no? Pues le cae de la frente esa piedra a Lucifer. Lucifer, luz, fere, portar, portador de la luz. Esa piedra es la portadora de la luz. Bueno, pues esa piedra se cae, hay unos ángeles que la recogen antes de que llegue al suelo y los ángeles hacen entrega a una cofradía de caballeros que eran los custodios del grial. Y dice que ahí pues, se van a encargar de custodiar esa piedra. Una piedra que tiene unas propiedades fantásticas, las mismas que tiene la piedra filosofal. Uno de los que encuentran la piedra filosofal, de acuerdo con los versos, fijaros que solamente, si empezó en el año 1178, 98, no me acuerdo, Cretián de Troyes, antes de acabar el siglo XIII, o sea, es decir, en 12 años pasaron de 9.000 a 63.000 versos. Es decir, hubo gente que se dedicó, les gustó la historia y empezaron a escribir versos, ¿no? Y se habla del espíritu caballeresco, ¿no? Se habla del espíritu caballeresco. ¿Cómo debe ser un caballero en aquella época? ¿Cómo está en las películas? El caballero debe de ser leal a su señor, ¿no? El principio de lealtad. Tiene que ser cuidar a los desfavorecidos, ¿no? Tiene que ser amoroso con las señoras, tiene que ser cortés, ¿no? Es decir, hay toda una serie de valores ya implícitos en la condición de caballero. Vamos a la etimología. Caballero viene de cabal. ¿Y una persona cabal qué es? Una persona justa, una persona sensata. También viene cábala. Y cábala ya es algo relacionado con el conocimiento. Cábala me parece que también es yegua, ¿no? Es un caballo de carga o algo así. Carga de los conocimientos. Uno de los caballeros que encuentran el grial, que son Perceval, Galahad y Parsifal, no, Parcival, el Parsifal es una copia del Parcival, el Parsifal es el de Wagner, es Galahad. Galahad es hijo de Lancelot. Galahad es el caballero puro y casto que tiene los valores suficientes para encontrar ese grial. Galahad, raíz gala. Gala en latín significa gloria. Y cuando decimos estar en la gloria, ¿qué quiere decir? Quiere decir estar en compañía de Dios, con los santos, con los bienaventurados. Eso es estar en la gloria. Pero en latín, gala es leche. Y eso tiene una importancia capital. Porque lo que los alquimistas pretenden es hacer de alguna manera bajar la leche nutridora del cielo, encontrar esa sal blanquecina que también se licúa de alguna manera, tiene un aspecto lechoso. La leche antiguamente pensaba que era algo vital para vivir. O sea, los niños recién nacidos viven de la leche. Si no tuvieran leche no vivirían. Y las tribus, si no tenían leche para comer, era un alimento de primer orden. O sea que cuando los antiguos hablaban de leche, era como hablar del maná del cielo, por decirlo de alguna manera. Leche.
Acordaos de esto porque luego, después de esta lámina, vamos a mirar otra cosita más. ¿Qué más podemos decir? Yo creo que... Fijaros. Os voy a hablar de una fiesta que hay en Cataluña, en un pueblo que se llama Centelles. Centellas. Centella, una centella es una chispa. Es un rayo pequeño. Fijaros ya el nombre del pueblo. Centelles. Estos señores que veis aquí se llaman galejadores. No sé cómo será su traducción en castellano. Galejadores, debe ser. Fijaros cómo visten. ¿Qué colores visten? Negro, rojo y blanco. Los colores de la piedra filosofal. Estos señores, el 26 de diciembre, se engalanan, son galantes, porque es una tradición que se remonta. Los primeros escritos son del 1700 y pico, pero esta fiesta se remonta a, vete tú a saber, porque es una fiesta solsticial de invierno. Estos señores se engalanan, ponen galantes con las mujeres, porque van a hacer fiesta. Y el día 26 celebran, pues, en realidad celebran el solsticio, aunque ahora digan que celebran el nacimiento del Señor. Y se van al bosque y eligen un pino. Van todos ahí en comitiva y aquí ya han elegido el pino y lo marcan. ¿Cómo tiene que ser el pino? El pino tiene que ser muy recto, tiene que tener una copa redondita. O sea, el pino que pino más raro, irregular, no, buscan la perfección del pino. Lo marcan. El día 30 es el día del patrón del pueblo, o de la patrona del pueblo. Y la patrona del pueblo se llama Santa Coloma. Coloma, un culón, ¿sabéis lo que es en catalán? Paloma. Vaya, una paloma, como el Espíritu Santo. La Santa Coloma. Muy bien. Van a buscar el día 30 el pinito, que ya lo tienen marcado, es que lo marcan y eso. Lo cortan a hachazo limpio. Son muy cuidadosos para que el pino no se rompa. Vienen con un carro tirado por bueyes. Cargan el pino recto, que les debe costar el oro y el moro, porque claro, no va tumbado, sino que va recto. Se van al pueblo. Cuando llegan al pueblo, es la fiesta padre, y empiezan a pegar trabucazos al cielo. Porque lo que los galejadores quieren es hacer bajar del cielo, ¿a qué? A Gala, la leche nutridora. Galejadores. ¿Por qué llamamos galaxia? La galaxia. Galaxia. De gala y quiclos. Círculo de la leche. ¿Por qué le llamamos la misma, la galaxia? Nuestra galaxia se llama también Vía Láctea, la vía de la leche. ¿Por qué los antiguos decían, hay que aprender a hacer bajar la leche nutridora del cielo? ¿Por qué los antiguos dicen que cuando llega la primavera el reino vegetal despierta? Dicen, porque baja algo que las plantas absorben. Pero no solo las plantas, también los seres humanos y los animales. ¿Por qué es la época por excelencia de la reproducción? ¿Por qué decimos que la primavera la sangre altera? Es algo, hay un cambio de estado. Los antiguos decían, no, no solamente es que cambia y vienen los calores suaves, no. Decían que cuando llegaba la primavera, llegaba el rocío en determinadas noches de luna llena, muy cargadito de influencias astrales, muy cargadito de gala, y las plantas se emborrachan. Esto hay que vivirlo. Te vas una primavera, te vas una noche, te vas a las 3 o las 4 de la mañana, te vas a buscar rocío, que estás sin dormir y vas así, recoges rocío, pasan 2 horas y no te irías a la cama. Ahí lo dejo para si algún día alguien quiere hacer la experiencia. ¿Qué pasa? No solamente las plantas se ponen guapas, uno también se recarga de lo que respira y de lo que percibe en esas noches de luna llena, que cae rocío, no siempre cae rocío,
y te llenas también, como las plantas, de esa energía, que luego no te irías ni a dormir. Bueno, la fiesta no acaba aquí. Estábamos diciendo, es el día 30, es el día de Santa Coloma, el día de la Santa Paloma, del Espíritu Santo, de los que los alquimistas a esa leche le llaman también Spiritus Mundi o alma del mundi, que son capaces de manifestarla en forma de una sal blanca y volátil, que sube esa sal, por eso es una paloma, siempre se representa así, a nivel de alquimia. Y fijaros qué cosa, se la llevan, el pino, se lo llevan a la iglesia y lo cuelgan boca abajo enfrente de Santa Coloma, que la tenemos ahí delante. Las raíces en el cielo, el mundo al revés. Dicen los alquimistas, la raíz de lo que buscamos está en el cielo. ¿Más claro? Llega el 6 de enero y, bueno, me olvidaba decir que cuando suben el pino, encima lo engalanan, porque claro, hay que ponérselo hermoso a Santa Coloma, y le ponen manojos de manzanas, y luego después tradicionalmente le pusieron neulas. Yo no sé cómo se traduce neulas aquí. Neulas son galletas, unos tubos que comemos nosotros en Navidad, que son así tubitos, no sé, con los turrones, no sé si allí, aquí se come eso. Barquillos. Bueno, manzanas. Manzana es el atributo de Venus y de Afrodita. Y las famosas manzanas del Jardín de las Hespérides, las manzanas de oro, que simbolizan la piedra filosofal. Quien encuentra las manzanas ha encontrado la piedra. Bueno, llega el 6 de enero, que es el Día de Reyes, y entonces bajan el pino y se reparten, como es el Día de Reyes, hay que repartir los regalos, entonces se reparten las neulas, se reparten las manzanas y se llevan el pino y se acaba la fiesta. Y el nombre del pueblo se llama Centellas. Centella, chispa, rayo de pequeña intensidad. Y luego es esta fiesta. Pero no se acaba aquí la historia. Vengo de dar una conferencia el viernes pasado en Zaragoza. Y mira por dónde, entre los asistentes, había una persona de Centellas. Y no me digas, si voy a hablar de tu fiesta. Y bueno, no veas la ilusión que le dio a la chica que habláramos de su fiesta de Centellas. Centellas es un pueblo pequeño. No es un, vamos, es un pueblo, yo no sé, quizá tenga, no sé, 5.000 habitantes, como mucho, 4.000, no lo sé, no sé. Las tradiciones populares, muchas de las tradiciones populares, no hacen más que mostrar o velar antiguos secretos tradicionales, o antiguos deseos de que algo no se pierda, de que se mantenga, y se mantiene a través de las fiestas. Claro, Francia está llena de fiestas de este tipo, y nosotros en España igual. No sé, me viene a la mente ahora, por ejemplo, la Virgen del Rocío. ¿Por qué se llama la Virgen del Rocío? ¿Y por qué la Virgen del Rocío en el siglo XVII se llamaba 18 Virgen de los Remedios? ¿De los remedios? ¿Qué son remedios? ¿Medicamentos? ¿Algo que sana? ¿Y por qué se llama la Blanca Paloma? ¿Por qué se relaciona remedios, una blanca paloma, con el rocío? Quizá es una casualidad, ¿no? Seguramente, eso no sé. ¿Qué pensáis? ¿Que es una casualidad? Bueno, aquí os he puesto una imagen de masonería. Perdón. Y de masonería, la verdad, que me tenéis que disculpar porque no... Es que sé muy... Bueno, por no decir nada. Como de cábala. Hay otros expertos aquí que de cábala... Bueno. Vamos a ir a la izquierda. A mí me da la sensación, no sé, quizá me equivoco, que el autor del dibujo de la derecha conocía el dibujo de la izquierda. Este dibujo de la izquierda es de uno de los textos más conocidos y más famosos dentro del mundo de la alquimia. Se llama el triunfo hermético, el triunfo de lo oculto, el triunfo de Hermes, o la piedra filosofal victoriosa.
Vamos a ver qué vemos aquí, ¿no? El cielo, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Cordero, toro, unos gemelitos. ¿Qué os sugiere esto? ¿La primavera? ¿No? Aries, Tauro, Géminis, ¿verdad? La primavera. La noche. ¿Qué más vemos por aquí? Este es el símbolo que los antiguos alquimistas daban al azufre. Azufre de color rojo. Es la manifestación también de ese color rojo del nacimiento de la piedra filosofal. Vemos como un ave fénix aquí dentro. Fénix, fenicio, significa rojo, gente de piel roja. Es un ave que renace de sus propias cenizas, soporta el fuego, exactamente como la piedra filosofal, nace del fuego. ¿Pero de qué fuego nace? No del fuego vulgar, del otro que estamos hablando. Fijaros, el símbolo del fuego, ese triángulo que estamos hablando, y una cruz debajo. ¿Qué significa la cruz? La cruz siempre significa fijación, fijar algo. Fundamentalmente deriva también pues, de la crucifixión de Cristo. Cristo es fijado, ¿no? Cristo, que es la piedra salvadora que hemos dicho antes, etcétera, es fijado. Esto significa fuego fijado, azufre. Es curioso que, si decíamos antes, las dos partes fundamentales, cuando trabajamos o se trabaja en la alquimia, es encontrar el azufre y el mercurio. Las dos nacen de una misma cosa. Del mercurio nace el azufre, pero es que luego el azufre tiene que ser alimentado con su mercurio para que se manifieste la piedra. No sé si me voy explicando. El mercurio de una única cosa aparece otra. Y esa otra nueva, en combinación con la que le dio nacer, con unos procesos determinados, fabrican la piedra filosofal. Mercurio, un agua salada, que está en el aire. En el aire, aquí, hay humedad. Ponemos un deshumidificador aquí y veréis cómo empezará a recoger la humedad del aire. Otra cosa es que esa humedad esté impregnada del fuego que nosotros estamos diciendo. Ese fuego no está ahora mismo a lo mejor aquí en gran cantidad, sí que lo estará en una primavera de luna llena. Muy bien. Azufre. En francés, soufre. Y soufre quiere decir sufrir. El azufre sufre los envites del mercurio. ¿Me explico? Y el pobre tiene que ir sufriendo hasta que se produce un cambio de estado en el azufre y se manifiesta otra cosa. Esto es el símbolo de la vara de quién? De Hermes de Mercurio, ¿no? Tenemos azufre, mercurio y el tercer principio, que es la sal, que suele representarse también con el palo vertical, cuando es la sal oculta de los filósofos. Bueno, están aquí los tres principios. Fijaros. ¿Os acordáis de la Cábala Mineralis, que hablaba de un fuego en el interior de la Tierra? Lo volvéis a tener aquí. Aquí tiene una forma piramidal. Pirámide. De raíz, pir. ¿En griego? Fuego. Fuego. Forma triangular. Esas dos montañitas son, como dicen los antiguos, las fuentes de agua de vida, lo que necesitan los alquimistas para fabricar la piedra filosofal. No se puede explicar mucho más. De dentro de la tierra aparece algo, un agua que también se busca, que tiene que entrar en contacto con el aire para que ahí se manifieste una cosa diferente, es decir, para que atrape ese espíritu universal del mundo. La importancia de la luz, tanto del sol como de la luna, en la fabricación de la piedra filosofal. ¿Veis la incidencia que hay? Símbolo del fuego y símbolo del agua. El fuego en el agua. Hay que sacar la humedad del aire, tenemos el agua,
hay que alimentar también ese agua con la potencia lumínica. En fin, me voy a quedar aquí. Aquí también vemos el símbolo del azufre, el símbolo del mercurio, etc. Y lo más importante, ¿no? Este libro dice que la luz está llena de particulitas, de corpusculitos, y que el alquimista tiene que aprender a atrapar esas particulitas y esos corpusculitos, y que necesita la materia necesaria, que ellos llaman magnesia, de magneto, imán, necesaria para atrapar esos corpusculitos que hay en la luz. Y hablamos de cosas físicas y tangibles, no de filosofía. Si consigues eso, podrás fabricar la piedra filosofal, porque la piedra filosofal no es más que esa materia capaz de absorber en pequeña cantidad la energía universal, ese neuma, esa leche de la que hemos estado hablando. Eso, esa concentración de energía universal, de acuerdo con los textos clásicos, es la que hace manifiesta y tangible la piedra filosofal. Y no hablamos de una cosa etérea, no, hablamos de algo tangible. La piedra es una piedra, como dicen ellos, de color rojo, pesada, cristalina, que transmuta, que es una excelente medicina. Eso es lo que dicen. Otra cosa es que se crea, no se crea, pero ellos lo afirman. Bien, eso de que la luz tiene partículas en su interior, y partículas que pueden ser de una manera tangibles, resulta que la ciencia dice que fue en el siglo XX, bueno, a principios del siglo XX, cuando lo descubrimos. Pues no se descubrió a principios del siglo XX. He descubierto, ese libro es del 1600 y poco, y ya está hablando de unas particulitas en la luz. Bueno, esto es una noticia de prensa de hace 2 semanas quizá, no creo que sigan más, ¿no? La energía y la materia son 2 aspectos de una misma cosa. Los antiguos dirían, el espíritu y la materia son lo mismo, son 2 aspectos de una misma cosa. Es más, la materia es espíritu densificado, es lo que hizo los antiguos. Decían los estoicos, no hay forma sin materia, ni materia sin forma, o no hay energía sin materia, ni materia sin energía, o no hay espíritu sin materia, ni materia sin espíritu. Llamémoslo como queramos llamarlo. Se puede crear materia desde la luz, esto es lo que decían los antiguos, crear materia desde la luz, manifestar la luz, hacerla tangible. No hace mucho apareció también una noticia de prensa, en el cual un niño de 13 años en el instituto transmutó hidrógeno en helio. No sé si habéis visto la noticia. En su instituto, con un aparataje que debía ser, está en una mesa, de ese tamaño, resulta que es capaz de transmutar. O sea, lo que decían los científicos, que es imposible hacer una transmutación de un elemento sin unas grandes cantidades de energía, resulta que un chaval de 13 años, lo hace en su colegio con unos aparatitos. Una cosa que evidentemente, si lo puso el colegio, no era una central nuclear que valiera eso una cantidad ingente de dinero. Es decir, si un chaval de 13 años es capaz de hacerlo, a lo mejor lo que decían los alquimistas, pues era cierto. Y se puede transmutar en la cocina de tu casa. Vamos a hablar un poco de imágenes alquímicas y de cómo, una parte de cómo se fabricaría la piedra filosofal. Para que la piedra filosofal transmute, y transmute en oro, necesitas trabajar con oro metálico. Si no le das la información a la piedra filosofal para que transmute en oro, no te va a transmutar. Tú primero fabricas la piedra y a partir de aquí la tienes que canalizar. Ya tienes una piedra saludable, que da salud, todo lo que tú quieras. Pero si quieres transmutar, tienes que decirle, oye, mira, si quiero que transmutes en oro, tengo que coger oro, y esa piedra filosofal la tengo que unir, eso se llama fermentación, y a partir de ahí le daré la información a la piedra filosofal para que transmute en oro. Si le pongo información plata, transmutará en plata. Ahora bien, aquí veis a un rey nadando ahí, ¿no lo veis? Es el baño del rey. Eso es en los libros, en los textos clásicos de alquimia, se llama el baño del rey. ¿Veis? Aquí tenéis a otro rey aquí en su baño, suavecito,
¿eh? El oro necesita ser bañado, disuelto, necesita entrar en contacto para perfeccionarse, para volverse algo excelente, para ennoblecerse, para ser algo superior al oro, para ser capaz de transmutar, necesita pasar por el disolvente universal. El disolvente universal es, por decirlo de alguna manera, como un ácido, ¿no?, que coge al oro y lo corroe. La diferencia entre un ácido conocido y el disolvente universal es que el disolvente universal de los alquimistas, que se fabrica con la leche esta que estamos hablando, o con el espíritu universal del mundo, con el alma del mundo, cuando entra en contacto con el disolvente universal, en ese baño se pone al oro y se baña con ese disolvente y se le pone una temperatura así suavecita, resulta que el oro se pone negro, se ennegrece y luego se blanquea y luego enrojece. Ahí tienes ya, dicen, el embrión de la piedra filosofal transmutadora. Y cuando le alimentas más en energía, transmuta más cantidad, con menos cantidad de tu piedra, transmutas más cantidad de peso metálico. No sé si me explico. La piedra se aumenta, dicen, en virtud y en potencia. Se puede aumentar en virtud sanadora y en potencia transmutadora. Es cuestión de irle metiendo más cantidad de energía a esa materia. Eso se llama el baño del rey. Aquí tenemos el matrimonio. Tiene algunas diferentes interpretaciones, pero una de las interpretaciones, quizá la más general, es que el oro, que es el rey de los metales, por eso va con su corona, en contacto con el disolvente universal, que es la reina de la obra, se le llama también plata viva. Acordaros que la palabra fodina venía también a significar mina de plata. El oro y la plata viva, el oro y su disolvente se unen, y el oro pasa por todos esos procesos que decíamos, va cambiando de color, etcétera, 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 hasta que se convierte en otra cosa. Se convierte en algo rojo que es el embrión de la piedra filosofal, y siempre está, de alguna manera, dibujado a través de la figura de un niño, muchas veces coronado. Esto simboliza la putrefacción del oro metálico. ¿Por qué? Porque la palabra serpiente en griego, pitón, significa putrefacción. Pitón en griego significa putrefacción. Luego el oro ha de pasar por la putrefacción, ha de morir para convertirse en otra cosa. El combate de las dos naturalezas. ¿Cuál es el rey de los animales terrestres? El león. El león. El rey de los metales es el oro. El oro, simbolización del oro, es un elemento fijo. El oro no se vuela, es una cosa, es un pedrusco, está ahí, pesa. Sin embargo, el disolvente universal, o la plata viva, simbolizado por la luna, color plata, ese disolvente universal tiene la característica de ser doble. Es tanto fijo, una sal fija, como también es algo volátil, es decir, vuela. Es una sal que tanto se convierte en un licor que asciende y traspasa, podrías destilar. Es decir, tiene las condiciones de ser algo fijo y algo volátil, algo que vuela. ¿Dónde está la parte fija y dónde está la parte volátil? Las representaciones. Eso se llamaba el combate de las dos naturalezas, o el combate entre el azufre y el mercurio. El azufre, en ese combate, sufre, parece que va a perder la batalla, y sin embargo al final la gana. Dicen los textos que el oro, al principio, cuando entra en contacto con ese disolvente universal, que lo que hace es retrogradarlo, llaman ellos retrogradar, es decir, irle atrás, para descubrir lo que era antes en su origen. Lo llaman también reincrudar, volver crudo lo que ahora está maduro. Lo que ya se ha formado antes era verde, ¿no? Es decir, había, se va para atrás. Dicen que el disolvente este universal, cuando entra en contacto con el calor, todos esos vaporcitos llegan arriba y luego caen en forma de gotas porque se espesan.
y van cayendo en este sapo. El sapo simboliza al oro metálico. Y a medida que va cayendo, va perforando poco a poco al oro. Hasta que dice que lo va ablandando y esa piedra dura que es el oro se va convirtiendo en algo blando, va ennegreciendo hasta que en un momento determinado el sapo se infla y explota. El oro se infla, se pone negro y explota. Eso es lo que dicen los textos clásicos de la química. ¿Veis? La explosión aquí del sapo. Ya no puedo más. Saco lo que tengo dentro de mí. Saco el azufre que llevo dentro. Esta imagen la pasó Javier y... ¿esto qué es? Un sapo. El manuscrito de George Ripley, de Ripley Scroll. George Ripley tiene un tratado precioso, muy poético, que empieza y dice: vi un sapo rojizo, ¿no? Y luego viene y dice: y lo vi explotar y no sé qué, y no sé cuánto, y no sé cuánto, y no sé cuánto, ¿no? Y luego viene un alquimista posterior que se llamaba Ireneo Filareteo y explica qué era o qué es eso del sapo, y lo explica perfectamente. Y te dice: no, el sapo de Ripley es el oro metálico, cómo se infla, cómo se pone negro, cómo revienta, cómo explota. Este señor Elias Hasmol era masón, yo no sé de masonería, pero fue el fundador de algo muy importante en la masonería. A ver, no sé exactamente qué, ¿no? Era un alquimista práctico también, y su trabajo más importante, editorial, por decirlo de alguna manera, dentro del mundo de la alquimia es el Teatro Químico Británico. Es una especie de enciclopedia donde recoge los textos de los adeptos ingleses, los recopila, los compila y los pone aquí. Tenemos pues una serie de textos, pues yo sé, de Ireneo Filareteo, un montón de autores, de adeptos reconocidos. El señor se entretuvo en buscar esos textos y editarlos. ¿Veis? Ahí lo veis, Elias Hasmol. ¿Y qué vemos ahí? Un sapo. La serpiente siempre ha sido el símbolo del mercurio también, por la facultad que tiene, como decíamos, en griego pitón, putrefacción, pero la serpiente se asimila a ese disolvente universal por su carácter de ponzoñosa, como dicen los textos. ¿Qué pasa si te pica? El veneno, ¿no? Te sale como granos, ampollas, sale pus. Es lo mismo que le pasaría al oro, a ese sapo.